Hola a todo el mundo, hoy quiero hablarles de algo que se llama intertextualidad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta palabrita está a su vez formada por dos palabritas o morfemas que son inter y textualidad. Ambas vienen del latín, ¿sí? Que como sabrán es el idioma del cual desciende el español. ¿Qué significa inter? Inter significa entre. Por ejemplo, cuando decimos que vamos a jugar un torneo internacional, estamos diciendo que es un torneo entre naciones. Por ejemplo, un mundial de fútbol o de cualquier deporte. Si decimos interprovincial, es un torneo entre provincias. Si decimos intercolegial, entre colegios. Si decimos que tenemos un dolor intercostal, es un dolor entre las costillas. Es un término más médico, ¿no? Y textualidad, por supuesto, está relacionado con la palabra texto. Bien, textum en latín significa tejido. Tejido, si nos ponemos a pensar, todo texto es una especie de tejido de palabras y de párrafos, ¿no? Oraciones, párrafos. Muy bien. Bueno, pero ¿qué es la intertextualidad? La intertextualidad es la relación que establece un texto que se escribe o se pronuncia en determinado momento con otros textos muy anteriores en el tiempo o contemporáneos, escritos más o menos en la misma época. Siempre antes, ¿no? Además esos otros textos pueden ser de otros autores, o incluso se puede establecer una relación intertextual entre un texto de un autor y otro texto, ¿sí?, anterior del mismo autor. Bien, ya lo vamos a ir viendo de a poquito. Pero quería aclarar algo también. No solo entre textos orales y escritos se da esta relación, sino que se puede dar entre diferentes manifestaciones artísticas, por ejemplo, entre un texto y el cine, la pintura, obras de teatro, bueno, también es texto, ¿no? Lo que fue dibujos animados, historietas, escultura, música, ¿bien? Pintura. Un ejemplo clarísimo de intertextualidad se da mucho en Los Simpsons. La parodia, por ejemplo, es una de las formas de la intertextualidad. Bien, en Los Simpsons, por ejemplo, hemos visto que muchas veces parodian películas, se hacen referencia a libros, a autores, se parodian la vida de escritores, bien, etcétera, etcétera. Vieron que los Simpsons es como un gran mundo. Cualquier tema del que uno hable puede poner como ejemplo algún capítulo de Los Simpsons. Y no es casualidad, es que realmente Los Simpsons está hecho por un montón de gente que habla mucho de la cultura. Entonces me interesa muchísimo que la idea de intertextualidad la expandan a varias disciplinas. Por ejemplo, hay un capítulo de Los Simpsons, es el capítulo donde Homero cuenta que él fue parte de un grupo musical llamado Los Borbotones, que básicamente es la historia de los Beatles. ¿Bien? Incluso está el famoso concierto en la azotea que hacen los Beatles, también lo hacen los Borbotones. La famosa en los Beatles, por ejemplo, cuando entra el baterista Ringo Starr, tienen que echar al baterista anterior, que se llamaba Pete Best, y la gente se opone, lo quería Pete. Esa escena también se reproduce en los Borbotones. Por eso es claro que en la intertextualidad, para comprenderla realmente, cuando uno mira el capítulo de Los Simpsons, bien, si no conoce la historia de los Beatles, se está perdiendo una gran parte, o se está perdiendo de disfrutar una gran parte de ese capítulo de Los Simpsons.
A mí mismo me ha pasado de perderme parte de Los Simpsons por no saber. Creo que una vez estaban, y acá voy a decir algo terrible por lo que voy a ser condenado, pero una vez estaban parodiando El Rey León y yo no había visto El Rey León. Y sí, me parecía graciosa la escena de Los Simpsons, pero era mucho más amplio el asunto, ¿no? El que había visto El Rey León se reía mucho más que yo en esa escena, ¿bien? Hace poquito les mandé un video con un cuento de Marco de Nevi, un cuento que se llama Génesis. Bien, ahí tenemos otro claro ejemplo de intertextualidad. Ese texto se relaciona con un texto muy anterior que es la Biblia. Bien, la Biblia, a ver si por acá tengo un ejemplar de la Biblia. Vaya a saber de quién era. Pero sí, en mi casa hay un ejemplar de la Biblia. Y si uno la revisa, la primera parte, ¿sí? El primer libro de la Biblia tiene distintos libros. El primer libro es el Génesis. Bien. Un texto muy, pero muy antiguo, la Biblia. Y evidentemente, el cuento de Marco de Nevi dialoga, se relaciona con este texto. Eso es lo que me interesa a mí que ustedes puedan entender, que la literatura no es que cada uno escriba un cuento, lo que se me ocurre en ese momento, no funciona solamente así, sino que las obras, ¿sí? En la literatura y en las otras artes, las obras dialogan entre sí, unas refieren a otras. Por eso cuando uno empieza a conocer todo este mundo, lo empieza a disfrutar de otra manera, ¿bien? Cuando conoce estas cosas. Entonces, decía, en la Biblia, en el Génesis, están todas aquellas historias más conocidas. Bien, está la del Arca de Noé, la de Adán y Eva expulsados del paraíso. Bueno, por supuesto la creación del mundo, ¿sí? A través de la voz de Jehová. La creación del mundo según la visión judeocristiana, ¿no? Ya hemos visto en los mitos en primer año que hay un montón de otras visiones y de hecho hay un montón de textos anteriores a la Biblia que ya tenían. Ahí también se produce un tema de intertextualidad. La Biblia tomó textos que ya existían, quizás con otros nombres de personajes, con cambios apenas, con diferencias muy sutiles, pero que básicamente eran la misma historia, ¿sí? Como ustedes vieron que historias del diluvio existen varias, la estructura de Adán y Eva también existe en distintos relatos. Bien, ahí también se genera una intertextualidad. Entonces, el texto de Marco de Nevi genera un diálogo, una relación intertextual con el Génesis de la Biblia. Bien, primero, ¿de qué manera? Primero el título. El título es exactamente el mismo. Recuerdan que Génesis significa origen. Bien, o por lo menos fue traducido como origen acá al español. Entonces, por un lado el título. Por otro lado, los personajes. Los personajes. Si bien, a ver, mejor dicho, en el texto, en el cuento de Nevi, en realidad de Nevi toma los nombres de esos dos personajes de Adán y Eva para sus dos personajes. Porque no son exactamente el mismo Adán y Eva. Pero sí tienen otra cosa en común aparte del nombre, ¿verdad? Que también son, después de la destrucción prácticamente completa de la humanidad, vuelven a ser el nuevo primer hombre y la nueva primera mujer que van a dar lugar a una nueva humanidad. Hay algo como cíclico ahí, ¿no? Empezó con un Adán y Eva, del Génesis de la Biblia. La humanidad se desarrolló hasta que en la guerra atómica, esa que nombra de Nevi, en el Génesis de Nevi, la humanidad sucumbe, se extermina, y ahí hay un nuevo Adán y Eva. Bien, toma el nombre de los personajes y una situación similar. Pero también hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, el Adán y Eva del Génesis bíblico no tienen padre ni madre, o sea, nacen del soplo de Dios y Eva nace de la costilla de Adán. Por otro lado, en el caso de los personajes
del Génesis de Marco de Nevi, estos personajes sí tenían padre y madre. De hecho, se nombra al padre de Adán, que era un piloto, ¿sí?, que aparentemente muere con la nave incendiada y esa cuestión. No hay que confundir una cosa muy interesante. El Génesis del relato bíblico puede ser visto como un mito, bien, o como en el sentido de que es una creencia religiosa de un pueblo, y en el caso del cuento de Marco de Nevi, que es un cuento relativamente nuevo, desde hace relativamente pocos años, es un cuento, no es un mito. La gente ese cuento no forma parte de la religión de la gente, ¿verdad? Quería aclarar algo también sobre la Biblia. La palabra Biblia, no sé si lo sabían, significa libro, ¿sí? En griego la palabra Biblia significa libro. Por ejemplo, un bibliófilo es alguien que ama los libros, ¿sí? ¿Por qué la biblioteca se llama de esa manera? Bueno, porque es el conjunto de libros o es el lugar donde se guardan los libros, ¿verdad? Entonces, lo que quería aclarar es que no hace falta ser creyente para leer la Biblia, o no hace falta ser creyente de la tradición judeocristiana, ¿bien? Porque leer la Biblia desde la creencia es una perspectiva, pero los ateos y agnósticos pueden leer la Biblia desde una perspectiva diferente. Así como muchos leen la mitología griega, hay otros que leen la Biblia desde otro lado, ¿sí?, desde un lado no creyente. Sería tonto pensar que alguien que no es creyente no puede leer o no puede disfrutar de la Biblia, porque la Biblia tiene historias fabulosas, así como lo tiene la mitología griega, la mitología egipcia, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado más o menos en claro la idea de intertextualidad. Vamos a seguir leyendo textos y hablando al respecto, ¿sí? Hasta el próximo video.